Tenía tanta prisa por ver a Svidrigailov, lo que pudiese prometerse de ese hombre, él mismo lo ignoraba. Pero aquel hombre ejercía sobre él un poder misterioso. Desde que Raskolnikov lo había comprendido así, no tenía ya sosiego, y además que era llegado ya el momento de ponerlo todo en claro. Durante el trayecto le torturaba sobre todo una pregunta. ¿Habría estado Svidrigailov a ver a Porfiri? En cuanto él podía juzgar, no había estado Svidrigailov. Raskolnikov habría puesto la mano en el fuego. Reflexionó todavía una vez y otra, evocó de nuevo la vista de Porfiri y siempre iba a parar a esta conclusión. No, Svidrigailov no había ido a ver al juez de instrucción. No había ido seguramente. Pero si aún no había ido Svidrigailov, ¿iría o no a ver a Porfiri? Por el momento, cuando menos, le parecía que esa visita no se realizaría. ¿Por qué? No habría atinado a dar las razones, pero así hubiese estado en su poder explicarlo, tampoco se hubiera devanado los sesos por esa causa. Todo aquello lo torturaba, y al mismo tiempo era ese en algún modo el más pequeño de sus cuidados. Cosa rara y hasta difícil de creer, su suerte actual inmediata le preocupaba en muy débil medida, y pensaba en ella distraídamente. Lo que le atormentaba era otra cosa, algo mucho más grave y excepcional, que le interesaba a él y no a otro, pero que era diferente y de capital importancia. Experimentaba además una enorme laxitud moral, por más que aquella mañana estuviese en mejores condiciones para razonar que los días anteriores. Y además, después de todo lo que acababa de ocurrir, ¿qué necesidad tenía ahora de tratar de vencer todas esas míseras dificultades que de nuevo surgían en su camino? ¿Valía la pena, por ejemplo, tratar de enredar con Svidrigailov para que éste no fuese a ver a Porfiri, perder el tiempo en desenmascarar y desarmar a un Svidrigailov cualquiera? Estaba ya harto de todo eso. Y no obstante corría en busca de Svidrigailov. ¿No sería que se prometía de él algo nuevo? ¿Alguna indicación, algún medio de poner remate a todo aquello? Ocurre a veces que nos asimos a una brizna de hierba. ¿No sería que el destino o el instinto lo impulsaba el uno hacia el otro? Quizá en el caso de Raskolnikov se tratase simplemente de cansancio, de desesperación. Quizá tuviese necesidad, no de Svidrigailov sino de algún otro, sino que echaba mano de éste porque la casualidad lo había puesto allí. ¿Sonia? Pero, ¿por qué había de ir en aquel momento a ver a Sonia? ¿Para mendigar de nuevo sus lágrimas? Además, que Sonia le inspiraba espanto. Sonia representaba la sentencia irrevocable, el fallo sin apelación. Ir a verla era abdicar, escoger entre el camino de ella o el suyo. En aquel instante, sobre todo, no se sentía capaz de soportar su presencia. ¿No valía más, por consiguiente, probar fortuna con Svidrigailov? ¿Por qué no, después de todo, no podía dejar de reconocer en el fondo de sí mismo que aquel hombre hacía mucho tiempo que le era necesario? Pero, ¿qué podía, no obstante, haber entre ellos de común? Incluso su maldad afectaba a un cariz diferente. Aquel hombre tenía algo de extraordinariamente antipático. Era, según toda evidencia, un libertino consumado, seguramente cauteloso y ladino, quizá un malvado de remate. Corrían acerca de él muchas historias de esa índole. Había tomado a su cargo a los hijos de Katerina Ivanovna, es cierto, pero ¿quién sabía con cuáles intenciones? Un hombre de Zulaya, por fuerza, tenía que tramar algún proyecto. Varios días llevaba de asaltar y obseder a Raskolnikov un pensamiento que en vano pugnaba por ahuyentar de puro doloroso que le era. Se decía a veces que Svidrigailov estaba siempre dando vueltas a su alrededor y rondándole estaba en ese momento. Svidrigailov había descubierto su secreto. Svidrigailov había tenido intenciones sobre Dunia, y si las tuviera ahora también, casi sin temor a equivocarse se puede asegurar que sí. Ahora que conocía su secreto y en cierto modo le tenía cogido, ¿iría a servirse de eso como de un arma contra Dunia? Esa idea le turbaba a veces hasta el sueño, pero por primera vez se le mostraba la conciencia con tanta claridad en el momento en que iba camino de casa de Svidrigailov. Bastó tal pensamiento para ocasionarle un sordo acceso de rabia. En primer lugar, la situación cambiaba por completo, aun en lo que personalmente le afectaba. No tenía más remedio que revelarle cuanto antes su secreto a Dunia. ¿No haría bien en ir a delatarse él mismo con objeto de poner a Dunia cubierto de algún paso imprudente? ¿Y aquella carta? Aquella misma mañana había recibido Dunia una carta.
¿Quién podía escribirla en Petersburgo? ¿Sería de Lushin la carta? Cierto que Razumijin era un buen centinela, pero Razumijin no sabía nada. ¿No haría bien franqueándose con Razumijin? Pero ante esa idea, Raskolnikov experimentó una sensación de espanto. Sea como fuere, es preciso ir enseguida a ver a Svidrigailov, decidió finalmente. Gracias a Dios, los pormenores tienen aquí menos importancia que el fondo del asunto, pero como sea capaz de eso, como Svidrigailov intente la menor cosa contra Dunia, en ese caso... Estaba Raskolnikov tan rendido por aquel largo mes de luchas y emociones que no se sentía capaz de resolver cuestiones semejantes sino con estas palabras de frío desespero. En ese caso lo mataré. Un doloroso sentimiento le oprimía el corazón. Se detuvo en medio de la calle y giró la vista en torno suyo. ¿Qué camino había seguido? ¿Dónde se hallaba? Se encontraba en la avenida de X, a 30 o 40 pasos del mercado de Leno, que había atravesado. El segundo piso de la casa de la izquierda lo ocupaba por entero una taberna. Todas las ventanas estaban abiertas de par en par. La taberna, a juzgar por las figuras que se asomaban a las ventanas, estaban de bote en bote. Rumor de canciones llegaba de la sala, donde estaban tocando el clarinete y el violín al compás de los redobles de un tambor. Se oían chillidos agudos de mujeres. Raskolnikov estaba a punto de volverse atrás, preguntándose por qué habría tomado el rumbo de la avenida X, cuando de pronto, en una de las últimas ventanas del establecimiento, hubo de divisar a Svidrigailov. La pipa en la boca, sentado en una mesa de té, experimentó un asombro no exento de terror. Svidrigailov lo observaba y lo contemplaba en silencio, y lo que acabó de dejar estupefacto a Raskolnikov fue que le pareció notar como si Svidrigailov quisiera levantarse y escurrirse suavemente antes que él lo viera. Raskolnikov aparentó no haberlo visto y miró al otro lado con aire perplejo, aunque sin perderlo de vista con el rabillo del ojo. De angustia le palpitaba el corazón. Sin duda era eso. Svidrigailov evidentemente quería pasar inadvertido. Se quitó la pipa de la boca y trató de esconderse, pero al levantarse y apartar su silla, probablemente de notar que Raskolnikov lo había visto y le estaba contemplando. Ocurrió entre ambos algo análogo a la escena de su primera entrevista en casa de Raskolnikov en el momento en que éste fingía dormir. Una sonrisa de picardía asomó al rostro de Svidrigailov, que además se pavoneó. Uno y otro se sabían mutuamente espiados, hasta que por fin Svidrigailov rompió en una estrepitosa carcajada. «Vaya, vaya, entre usted si quiere, que aquí estoy», gritó desde la ventana. Raskolnikov subió a la taberna. Encontró a Svidrigailov en un cuartito trasero, contiguo a un salón, donde ante unas 20 mesitas, muchedumbre de comerciantes, funcionarios y personas de toda la haya tomaban té entre la horrible algazara de los cantadores que rebuznaban en coro. De algún sitio llegaba un ruido de bolas de billar que chocaban entre sí. Svidrigailov tenía delante de él, encima de la mesa, una botella de champaña y un vaso mediado. Había también en aquella salita un chico que tocaba un organillo, acompañando a una cantora, una mocetona de 18 años, mofletuda y colorada, receñida en una falda de listas que se arremangaba y tocada con un sombrero tirolés con cintas. Pese al coro ruidoso que se elevaba del salón vecino, cantaba acompañada por el organillo con una voz de contralto bastante cascada, una vulgar completa. «Vamos, basta ya», la interrumpió Svidrigailov al entrar Raskolnikov. La joven cortó en seco y quedó aguardando en actitud respetuosa. Antes también, cuando cantaba aquellas procacidades con música, conservaba en su rostro aquel mismo matiz de respeto y gravedad. Flip, un vaso», gritó Svidrigailov. «Yo no bebo vino», dijo Raskolnikov. «Como usted guste, pero no llamaba para usted. Anda, Katia, bebe y vete, ya no te necesito». Le sirvió un vaso y le puso en la mano un billetito. Katia se bebió el vino, como suelen beber las mujeres, sin despegar los labios del vaso. En 20 sorbitos, luego tomó el billete, le besó la mano a Svidrigailov, que se la dejó besar con el aire más serio del mundo, y abandonó la sala, seguida del chico con el organillo. Ambos procedían del arroyo. Svidrigailov llevaba apenas 8 días en Petersburgo y ya se encontraba allí tan a sus anchas como en el pueblo. El mozo de la sala, Philip, era un conocido y se arrastraba de un modo servil.
Una vuelta de llave a la puerta y Svidrigailov estaba allí como en su casa, y es posible que se pasase allí los días enteros. Aquella taberna sucia y noble no podría clasificarse ni siquiera como de segunda categoría. Iba a su casa de usted y lo andaba buscando, empezó Raskolnikov, pero no sé por qué torcería de pronto hacia la avenida X. Al salir del mercado de Leno, nunca paso ni vengo por aquí, siempre tuerzo hacia la derecha del mercado. ¿No es este tampoco el camino para ir a casa de usted? Y no bien había dado la vuelta cuando voy y lo veo. Es raro. ¿Por qué no dice usted sencillamente que es un milagro? Porque puede que no pase de casualidad. ¡Qué tíos tan notables!, dijo Svidrigailov echándose a reír. Por más que estén íntimamente convencidos del milagro, no quieren reconocerlo. Usted mismo dice que puede, que no sea más que una casualidad. ¿Y qué cobardes son ustedes tocante a sus opiniones? ¿No podría usted formarse una idea, Rodion Romanovich? Usted posee una opinión personal y no se ha asustado de tenerla. Precisamente por eso ha despertado usted mi curiosidad. ¿Por eso solo? Ya es bastante. Era visible que Svidrigailov se encontraba en un estado de excitación, pero apenas acusado. No había bebido más que medio vaso de vino. Me parece que usted salió a mi encuentro aún antes de saber si yo tenía lo que usted llama una opinión personal, insinuó Raskolnikov. Entonces era distinto, cada uno procede a su manera, pero por lo que al milagro se refiere, le diré a usted que le encuentro un aire como de haberse llevado durmiendo estos 2 o 3 días últimos. Yo mismo le había indicado esta taberna, así que no hay que extrañar si viniera usted a ella todo derecho. Yo le había dicho el camino que tenía que seguir y el lugar en que está y a qué hora se me puede encontrar en ella. ¿No se acuerda usted? Se me había olvidado, respondió Raskolnikov sorprendido. Lo creo, se lo dije por 2 veces. Las señas se le debieron de grabar a usted maquinalmente en la memoria y maquinalmente se habrá encaminado usted hacia aquí sin recordar ya a punto fijo las señas. Por lo demás, en tanto yo le hablaba, no me hacía la menor ilusión de que me entendiera. Usted se abstrae demasiado, Rodion Romanovich. Y además estoy convencido de que en Petersburgo son muchas las personas que van por la calle hablando solas. Es esta una población de gente medio chiflada. Si contásemos con alguna ciencia, médicos, juristas y filósofos podrían hacer en Petersburgo las observaciones más preciosas en sus respectivas especialidades. Difícilmente se hallará una población donde actúen sobre el alma humana influjos tan tenebrosos, tan agudos y tan extraños como en Petersburgo. Será quizá la acción del clima, pero como es el centro administrativo del país, su carácter debe de reflejarse en Rusia entera. Pero no se trata de eso ahora. Yo quería decirle a usted que más de una vez lo he visto con el rabillo del ojo. Cuando sale usted de su casa, lleva la cabeza erguida, pero apenas ha andado usted 20 pasos cuando ya la baja usted y se cruza las manos a la espalda. Mira usted y es evidente que no ve nada, ni por delante ni por los costados. Por último, se pone usted a mover los labios y a hablar consigo mismo. Además, muchas veces gesticula usted mientras declama, y luego se detiene de pronto en medio de la calle, y allí se está parado largo rato. Eso no está bien, podría observarlo a usted otro que yo, y francamente es mala cosa. En el fondo a mí me da igual, y no he de ser yo quien pretenda curarlo de esa mala costumbre, pero espero que usted me entenderá. ¿Sabe usted si me espían?, preguntó Raskolnikov mirándolo con curiosidad. No, no sé nada de eso, respondió Svidrigailov con asombro. Bueno, no hablemos más de mí, refunfuñó Raskolnikov frunciendo el ceño. Muy bien, no hablemos más. Mejor será que me diga cómo, viniendo aquí para beber y habiéndome indicado por 2 veces este sitio para que viniera a buscarlo, ¿por qué ahora, cuando desde la calle miraba yo a la ventana, se escondió usted y quiso escabullirse? Lo noté muy bien. Jeje, pero usted el otro día, cuando yo estaba en el umbral de su puerta, ¿no permanecía con los ojos cerrados en su diván, fingiendo dormir, aunque estuviese perfectamente despierto? No se me pasó por alto. Podía tener mis razones, usted mismo lo sabe. Pues yo también podía tener mis razones, que usted no conocerá. Raskolnikov apoyó el codo derecho en la mesa, sosteniéndose con la mano la barbilla, y miró de hito en hito a Svidrigailov. Llevaba 1 minuto contemplando aquella cara que siempre le había chocado. Era una cara singular que semejaba a una máscara blanca, roja, con los labios color de bermellón, una barba rubia y el pelo del mismo color, aún bastante espeso.
Tenía los ojos demasiado azules y el mirar harto pesado y fijo. Había algo de terriblemente antipático en aquel bello rostro que se había conservado, a pesar de los años, increíblemente joven. Svidrigailov llevaba un traje de verano, de una telilla ligera, y se distinguía sobre todo por su camisa impecable. Una gran sortija, adornada de una piedra preciosa, brillaba en uno de sus dedos. ¿Va usted también a darme hilo que torcer?, preguntó de pronto Raskolnikov, yendo derecho al grano con febril impaciencia. Aunque quizás sea usted el más peligroso de los hombres puesto a hacer daño, no trataré de disimular por más tiempo y voy a demostrarle a usted ahora mismo que yo no escurro el bulto. Sepa usted, pues, que he provenido para decirle que si persiste usted en los mismos propósitos respecto a mi hermana y piensa en sacar partido del secreto que sorprendió hace poco, le mataré a usted antes que haya tenido tiempo de mandarme a la cárcel. Crea usted en mi palabra, y ya sabe que soy capaz de cumplirla. Además, si tiene usted algo que confiarme, y hace algún tiempo me parece que tiene usted algo que decirme, dese usted prisa, porque el tiempo es preciso y quizá muy pronto será demasiado tarde. ¿Pero qué prisa tiene usted?, preguntó Svidrigailov mirándolo con curiosidad. Todos tenemos quehaceres, replicó impaciente Raskolnikov con aire sombrío. Acaba usted de invitarme a la franqueza y desde la primera pregunta rehúye contestar, observó Svidrigailov sonriendo. Usted cree siempre que yo traigo entre manos ciertos proyectos y de ahí que me mire con ojos suspicaces. Después de todo es perfectamente comprensible cuando se encuentra uno en su caso, pero por más que yo desee vivir en buenas relaciones con usted, no me he de tomar el trabajo de sacarlo de su error. Dios mío, el fuego no vale la candela, y además que no tenía intención de hablar con usted de un modo particular. ¿Por qué entonces le era yo a usted tan indispensable? ¿Por qué usted no deja de rondarme? Pues sencillamente por curiosidad, como a sujeto de observación. A mí me interesa lo fantástico de su caso. Ahí tiene usted por qué. Además es usted hermano de una persona que me ha interesado mucho y finalmente a la referida persona le oí en tiempos hablar mucho y a menudo de usted, de donde puede inferir que ejerce usted sobre ella gran influjo. ¿Le parece poco todo eso? Jejeje. Por lo demás le confieso que su pregunta me parece harto compleja y me es muy difícil contestarla. Vamos a ver, por ejemplo, ¿no habrá venido usted a verme ahora menos para hablarme de ningún asunto que para comunicarme algo nuevo? ¿No es así? ¿No es así?, insistió Svidrigailov con ladina sonrisa. Figúrese usted, después de esto, que yo mismo, cuando aún venía camino de aquí, en el tren, me hacía la ilusión de que usted había de revelarme algo nuevo y que yo había de lograr sacar de usted algún provecho. Ya ve cómo somos los ricos. ¿Sacar algún provecho? ¿En qué forma? ¿Cómo explicárselo? Quizá lo sé yo mismo. Mire usted, yo me paso la vida en las tabernas y a esto le hallo un placer, es decir, no lo hago tanto por gusto como porque es preciso estar sentado en algún sitio, aunque solo sea con esa pobre Katia. ¿La vio usted? Bueno, si yo fuera, por ejemplo, un glotón, un gastrónomo de club, pero mire usted lo que yo puedo comer. Alargó el dedo hacia un rincón donde encima de un veladorcito, en una fuente de latón, se veían los restos de un horrible bistec con patatas. Y a propósito, ¿ha almorzado usted? Yo ya tomé un bocado y no quiero más. Vino, por ejemplo, no bebo tampoco, como no sea champaña. Y eso un vaso en toda la tarde, que aún así me duele la cabeza. Si lo he encargado hoy, ha sido por animarme, porque tengo que ir a un sitio y me coge en una especial disposición de espíritu. Hace poco me escondí como un colegial, porque creí que iba usted a estorbarme, pero por lo visto, sacó el reloj, puedo dedicarle a usted 1 hora. Son en este momento las 4:30, lo creerá usted. Siquiera fuera algo. Bueno, propietario, padre de familia, hulano, fotógrafo, periodista, pero nada, no tengo profesión determinada alguna. A veces me aburro, verdaderamente. Yo pensaba que usted habría de traerme novedades. ¿Pero quién es usted y por qué se vino aquí? ¿Que quién soy yo? Ya lo sabe usted. Un noble que sirvió 2 años en la caballería y luego se vino aquí, a Petersburgo, a dar vueltas por las calles y finalmente se casó con Marfa Petrovna y se fue a vivir al campo. Ahí tiene usted, sintetizada mi biografía. Según parece, es usted jugador. No, ¿qué he de ser yo jugador? Un tahúr no es un jugador.
¿Pero es usted Taur? Ya lo creo que sí. ¿Y qué? ¿No le han pegado a usted nunca? Algunas veces. ¿Y qué? Pues que podrían provocarlo en desafío, y en general eso reanima. No le diré que no, y en este punto no soy ducho en filosofías. Le confieso a usted que yo más que nada vine aquí por las mujeres. ¿A raíz de enterrar a Marfa Petrovna? Claro, se sonrió Svidrigailov con subyugadora franqueza. ¿Qué tiene eso de particular? ¿Le parece a usted mal que yo hable así de las mujeres? ¿Eso quiere decir que si encuentro yo mal el vicio? El vicio, quite usted allá, pero voy a contestarle a usted por su orden respecto a las mujeres. Primero en términos generales. Mire usted, yo soy propenso a hablar. Dígame usted, ¿por qué volverles la espalda a las mujeres cuando le gustan a uno? Por lo menos, esa es una ocupación. ¿De modo que entonces solo le atrajo aquí el vicio? Vaya, puesto que usted se empeña, diremos que el vicio, se lo concederemos a usted. A mí me gusta por lo menos su pregunta franca, es lo principal. En este vicio, cuando menos, hay algo positivo, incluso basado en la naturaleza y no elaborado por la fantasía, algo que persiste como una brasa encendida en la sangre, siempre dispuesta a lanzar una alumbrada y que ni aun bajo el peso de los años se extingue fácilmente. Convenga usted conmigo en que esta es una ocupación a su modo. No hay que felicitarse por ello, esa es una enfermedad y peligrosa. ¿Pero qué dice usted? Yo estoy conforme con eso de que sea una enfermedad, como todo lo que rebasa la medida. Y ahí irremisiblemente se ha de rebasar, pero mire usted, en primer término este tiene una medida y aquel otra, y además que en todo hay que guardar mesura, aunque este sea un cálculo ruin. ¿Pero qué hacerle? De proceder de otro modo no queda más recurso que pegarse un tiro. Estoy de acuerdo en que el hombre morigerado está en la obligación de aburrirse, pero a pesar de todo... ¿Y usted sería capaz de pegarse un tiro? Quia, repuso Svidrigailov con aversión. Haga usted el favor de no hablar de esas cosas, se apresuró a añadir, y sin pizca de esa fanfarronería que dejaba traslucir en sus anteriores palabras, hasta cambió la expresión de su semblante. Reconozco que se trata de una flaqueza imperdonable, pero ¿qué hacerle? Le tengo miedo a la muerte y no me gusta que me la mienten siquiera. ¿No sabe usted que tengo algo de místico? Ah, sí, las apariciones de Marfa Petrovna. ¿Qué? ¿Sigue apareciéndosele? Ah, no me la recuerde. En Petersburgo aún no las he tenido. Vayan al diablo, exclamó con cierto aire irritado. No, no hablemos de eso. Pero por lo demás... me queda poco tiempo. No puedo seguir con usted. Lo siento, le habría contado algo. ¿Pero por qué tiene esa prisa? ¿Por alguna mujer? Sí, una mujer. Un caso completamente inesperado. No, no me refiero a eso. ¿Pero no hace impresión en usted la vileza de todo este ambiente? ¿Es que no tiene ya fuerzas para dominarse? ¿Pero es que usted se las echa de fuerte? Jejeje. Me da usted de una pieza, Rodion Romanovich, aunque de antemano sabía que había de ser así. Usted hablándome a mí de vicio y de estética, usted, un Schiller, usted, un idealista. Pero todo esto sin duda tiene su razón de ser, y motivo de asombro lo habría si así no fuere, aunque a pesar de todo resulta algo extraño en la realidad. Ah, es lástima que no disponga yo de más tiempo, porque es usted un individuo la mar de curioso. Y a propósito, ¿le gusta a usted Schiller? Yo me perezco por él. ¿Pero qué fanfarrón es usted?, porfirió Raskolnikov con cierta repugnancia. Por Dios que no lo soy, repuso, riéndose Svidrigailov. Aunque después de todo no discuto, demos de barato que sea un fanfarrón, pero ¿por qué no ha de fanfarronear uno cuando no ofende a nadie? Yo he vivido 7 años en el pueblo con Marfa Petrovna, y luego, al encontrarme ahora con un hombre de talento, como usted, de talento y en extremo curioso, sencillamente me he puesto a charlar de puro alegre, sin contar con que me he bebido, además, este medio vaso de champaña, y ya se me ha subido un poquitín a la cabeza. Pero lo principal, existe cierta circunstancia que me ha producido gran alborozo, pero de la cual no le diré nada. ¿Hacia dónde va usted?, inquirió de pronto Svidrigailov con temor. Raskolnikov se puso en pie. Le pesaba y le parecía haber cometido una torpeza al ir allí. Se había convencido de que Svidrigailov era el malvado más güero e insignificante del mundo. Ah, siéntese usted, siéntese, le rogó Svidrigailov. Pero diga usted que le traigan por lo menos el té.
Vaya, siéntese, no crea que voy a contarle disparates, es decir, a seguir hablándole de mí. Le referiré alguna cosa. Vamos, acceda usted, que voy a contarle, como una mujer, empleando su lenguaje, me ha salvado. Con ello contestaré también a su primera pregunta, ya que esa mujer es su hermana. ¿Qué? ¿Se lo puedo contar? Ande, y mataremos el tiempo. Cuente usted, pero espero que... Oh, no se apure. Avdotia Romanovna, aun al hombre más abyecto y depravado como yo, solo puede inspirar hondísimo respeto.